Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Espacio Ministry, gente con propósito. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad concedida de poder estar una vez más con cada uno de ustedes en este espacio. Así que agradecemos a aquellos, ¿verdad?, que se motiven a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan conectarse y compartir con sus contactos, ¿verdad?, con sus amigos, este gran contenido. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, algo que nos concierne a todos. El tema es el efecto del COVID-19 en los creyentes, tanto psicológico como espiritual. Así que hoy vamos a conocer cuáles son los efectos espirituales y los efectos psicológicos que hemos podido ver, ¿verdad?, sobre este COVID, sobre esta pandemia. Para ello tengo una invitada muy especial, Ella es la pastora Ami Reynoso, psicóloga clínica y terapeuta sexual, así de pareja, y pastora de la Iglesia Evangélica Metodista Libre. Bienvenida, pastora, bienvenida a su espacio. ¿Cómo está? Amén, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado a su espacio. Así que esperamos que pueda ser de edificación para cada persona que se conecte y que pueda escuchar este tema que yo sé que va a ser de mucha ayuda. Amén, así es. Esperamos que así sea, ¿verdad? Bienvenido una vez más. De verdad que nos sentimos contentos y agradecidos de poder tenerla, ¿verdad?, en este espacio tan importante. Bueno, sabe que la pandemia, el COVID-19 inició el 1 de marzo de este año en curso, y desde ahí han acontecido un sinnúmero de cosas que han cambiado la vida del ser humano. Y nosotros los creyentes pues no estamos exentos de esta. Desde su punto de vista, pastora, ¿cuál ha sido, ¿verdad?, el efecto que más ha marcado notablemente a los creyentes? Mira, yo diría que no solamente a los creyentes, sino en términos general, en los aspectos psicosociales, porque esto ha involucrado, como tú decías bien claro, no solamente a los creyentes, sino también ha sido latente en toda la población en general. Entonces yo pudiera hablar más bien de una histeria colectiva. Pudiéramos decir que el efecto del COVID-19 no solamente ha lacerado a la sociedad no creyente, sino que también la sociedad creyente se ha visto afectada. El COVID-19 ha creado muchísimos problemas y pudiéramos mencionar desde el estrés, ansiedad, depresión, tanto en lo que concierne a lo médico, también como en la población en general, porque nuestros médicos también han sido afectados. Dentro de la iglesia cristiana tenemos muchísimos médicos, personas que ejercen, son enfermeros, que trabajan en el 911, que trabajan, prestan servicios en emergencia y cuántas cosas más, laboratorios también. Y todas estas personas, aún siendo creyentes, expuestos a la población de que salió uno en una clínica que está positivo al COVID, etcétera, se han visto afectados. Miedo, ansiedad, pánico. Es decir, que yo diría que la histeria es colectiva. Sí. No solamente en aquellos que no son creyentes, sino también en el pueblo cristiano. Y una de las cosas más notables dentro del pueblo cristiano, pues miedos, temores, ansiedad, son característicos y están presentes. Hay otra cosa importante, otro efecto que pudiéramos mencionar aquí, que es la somatización. Que es cuando somatización. Okay. Que es cuando yo creo que de repente yo estornudo o toso y ya yo tengo el virus. Ay, santo, sí. Y dentro de la iglesia, yo lo he visto en muchos creyentes. Ay, tú estás tosiendo, eso es el COVID. Y de repente, ay, pero ya yo pienso que lo tengo. Y me pica la garganta y ya tengo el COVID. Y ya siente como que hay algunos síntomas por ahí. Es bastante complicado eso que usted está diciendo, porque es una gran realidad y creo que todos lo hemos vivido. Imagínense en el transporte público.
Porque eso es en la iglesia, imagínense en el transporte público. Claro. Entonces, fíjate que hay muchos creyentes que dejaron de acudir a las congregaciones porque, ay, de repente el hermano tosió, voy a la casa, ya me pica la garganta, eso es que a mí también tengo el COVID. Wow, Y sí. gente que le dio fiebre, que se le fue el olfato, que se le fue el gusto, que se le fue el sabor, y de repente me duele la cabeza y de repente ya tengo el COVID. Ya que me siento un calentón. Sí, me siento un calentón o algo. así mismo, cuando van al médico, no, usted no tiene el COVID, usted no tiene nada todavía. Es decir que dentro de los efectos psicológicos más comunes, pudiéramos mencionar la somatización, la depresión, la ansiedad y, claro, sin dejar de lado también los duelos patológicos, porque aquel que perdió a un familiar, que no lo pudo enterrar, especialmente en la primera etapa del COVID, cuando había muchos mitos sobre la enfermedad, Wow, sí. no estábamos claros a lo que nos estábamos enfrentando, aunque para algunos todavía no estamos tan claros de lo que estamos enfrentando, pero ya hay más conciencia, ya se conoce un poquito más, ya hay más datos sobre la enfermedad del COVID. Entonces, estas personas que perdieron un familiar, que no pudieron enterrarlo, que solamente podían ir 2 personas, que era directo al cementerio y cuántas cosas más, Wow, desarrollan pues un duelo patológico, no quieren aceptar la pérdida, entran incluso a culpar a Dios y por qué te lo llevaste y cuántas cosas más, que en lo adelante también pudiéramos hablar un poquito de eso. Y no, de verdad que, wow, es una gran realidad y de verdad que todo lo que has mencionado es así totalmente como la hemos podido vivir y poder palpar en los demás. Y de verdad que le rogamos a Dios, ¿verdad? Que esto se vaya despejando, así como se ha ido, como usted mencionaba, que se ha ido despejando, se vaya despejando, ¿verdad? De manera concreta ya de toda la población. Y bueno, a mí en lo personal fue muy chocante porque prohibir, por ejemplo, las visitas en los hogares, la familia. Usted sabe que nosotros los cristianos, pues, es algo normal visitar a su hermano, compartir con ellos, vernos ajenos ya a esto, o sea, ya no poder compartir con esa persona, realmente que afectó de una manera especial. Bueno, y doctora, wow, en cuanto a la conducta del hombre, ¿cuáles efectos fundamentales son notables sensiblemente en los creyentes? O sea, tomando en cuenta que esto afectó de manera psicológica, con crisis nerviosa, en cuanto a la conducta realmente, ¿cómo pudiéramos relacionar estos efectos? Y mira, fíjate que esta es una pregunta muy importante porque de hecho la palabra confinamiento nos genera a nosotros cierta ansiedad. El hecho de que nos digan que tenemos que cerrarnos en la casa, que no vamos a poder salir, en el caso de los creyentes, que les encanta congregarse, que les encanta estar en los cultos, hay iglesias que hacen culto todos los días, Sí. hay otras que no tanto. Entonces decir que ahora tenemos que estar en la casa, que vamos a estar recogidos, que el culto va a ser vía una tecnología que todavía algunos hoy no han podido, ¿verdad? Hacer uso de estas tecnologías, y agradecemos a Dios por la capacidad que le da a unos. Que esto ha venido a resolver un problema grave. Entonces, en este caso, fíjate. Sí, decía que la tecnología ha venido a resolver. Maravilloso. Sí. Sí, y maravilloso, porque mire cómo estamos nosotros ahora mismo conectados, ¿verdad? Sí. Que no tenemos que estar en una oficina per se. Entonces, en este caso, fíjate que pero para completar, aparte del confinamiento, de que quizás yo perdí mi empleo, de que de repente me cancelaron y me suspendieron en el trabajo. Wow, sí. Entonces, hay un aumento de conductas, como por ejemplo, irritabilidad, discusiones frecuentes, wow. Sentimientos de tristeza, abandono. Entonces,
Cuando yo comienzo a tener estos sentimientos, pues por ende esto se va a manifestar en mi conducta. Hay muchos creyentes que lo vimos decir, bueno, Dios me abandonó. Wow. O Dios no pudo permitir que esto a mí me pasara, porque ¿cómo pudo ser? Y cayeron, cuando tú caes en un estado de ansiedad, entonces tú estás inquieto, intranquilo. Wow, De sí. repente cuando viene a ver, con todo el que tú te topas, tú estás en pánico, en pánico. Entonces la conducta se altera. Si mis emociones, si mis pensamientos cambian, por ende mis emociones van a cambiar. Y como resultado va a venir mi conducta. Así que dentro de las conductas más frecuentes encontramos irritabilidad, discusiones frecuentes dentro de la casa, el esposo que quizás no estaba acostumbrado a estar ahí, ahora se topa. Y dentro del pueblo cristiano también lo vimos, porque no estamos hablando solamente de los de fuera, sino que dentro del pueblo cristiano Así lo vimos. es. Yo como terapeuta de pareja te puedo decir que muchísimas personas me escribían, oh, pero mire, pastora, ¿qué hago? Yo no sabía que iba a ser tan difícil estar en la casa, las discusiones, los problemas económicos. Sí, eso no se queda atrás. Para algunos, ¿verdad? Entonces esto también genera pues un cambio en la conducta. En un caso, aislamiento, depresión, tristeza, no deseos de querer hablar, aburrimiento, algunos que comenzaron a aburrirse. Yo soy de las que digo que los cristianos no se aburren, Amén. pero algunos estaban ahí que aburridos, entre otras cosas. Sí, ¿sabe sí. que? Y por el otro lado, entonces tenemos el otro... Sí, no, siga. Te escucho. No, siga. Luego le comparto. No, decía que por el otro lado, entonces tenemos el otro lado. Ok, el lado opuesto de discusiones frecuentes, irritabilidad, incomodidad, alteración de la conducta, per se, de repente hablando alto, levantando la voz y cuántas cosas más. Sí, de verdad que, por ejemplo, yo soy líder en la congregación a la que pertenezco, y tanto mi pastor como yo fuimos testigos de creyentes, miembros que nos llamaban porque habían entrado en pánico, habían entrado en crisis nerviosa para que oráramos por ellos, porque o sea, el pánico les embargó a ellos en esta situación y no encontraban qué hacer, se encontraban en plena desesperación, y créame que fueron momentos bastante intensos para nosotros y una experiencia quizás nunca vivida, porque nunca habíamos vivido una condición como esta, ¿verdad? De hacinamiento y estar todos encerrados, y que, bueno, en fin, realmente que pudimos notar, en mi caso pude notar esta condición en muchos creyentes que nos ha llamado, o sea, y me llamó mucho la atención, y quizás esto fue la motivación de traer este tema, porque se me hacía en un principio difícil entender que también los creyentes como que actuáramos en la misma condición que aquellos que no conocen a Dios, o sea, que aquellos que no tienen a Dios como su aferro, como su apoyo. Y sí, realmente lo pude ver. Sí, digamos. Tú sabes que con el COVID teníamos grupos potenciales. Sí. Cuando hablamos de grupos potenciales, nos referimos a esos grupos de alto riesgo. En este caso, por ejemplo, las personas que tenían una enfermedad crónica. Wow, esto fue como alarmante, porque entonces el COVID los amenazaba. El COVID, que si del COVID y tengo otro tipo de enfermedad, sufro de neumonía, tengo asma, sufro de problemas bronquiales, tengo alguna enfermedad renal, alguna enfermedad en los, algún tipo de cáncer. Entonces, dentro de la iglesia teníamos creyentes con enfermedades crónicas. Entonces, automáticamente ellos entraron en pánico. Sí. Pero espérate, porque si esto me da, yo soy de lo que me voy. Sí. No, y el temor. De ansiedad y temor. No, y a nosotros mismos, como miembros de esa familia que sabemos que está en esa condición, con ese miedo de que no le dé al abuelo, que no le dé a mami, que no le dé a papi. Mire, realmente. Exactamente. Que ese es otro grupo potencial, que son las personas que eran en un rango de edad mayor, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú tienes el abuelito en la casa, como dices, si tienes el abuelita, si tienes la mamá mayor, inmediatamente muchos creyentes entraron en pánico. Ay, porque si eso le da a mi mamá.
porque si mi mamá se me muere, o porque si a mi papá le pasa algo, y de repente, papi, tú no puedes moverte, tú no puedes salir, no puedes ir al supermercado, no puedes aquello. Pero a mucha gente se le olvidó que el que sale también está expenso a contagiar. Así es. Entonces ahí venía la culpa. Yo salí, por salir, se lo pegué al abuelo y el abuelo murió. Yo salí, se lo pegué a la mamá y mamá murió. Entonces ahí viene el sentimiento de culpa, Señor, pero ¿por qué no me guardaste? ¿Por qué no me protegiste? Y cuántas cosas más. Es decir, que los grupos potenciales también desencadenaron mucho pánico y ansiedad y temor. Wow, sí, de verdad que creo que esto va a ser de mucha ayuda para aquellos que nos van a escuchar o que nos van a escuchar, ¿verdad? Y van a ver este espacio, porque es algo que toda la familia lo han vivido o lo están viviendo, porque aún persiste lo que es la pandemia. O sea que aún esto está. Bueno, entonces tomando en cuenta que los creyentes no estamos exentos, ¿verdad?, de padecer lo mismo que la persona que no es cristiana, ¿cuál debería entonces de ser la conducta de los creyentes en esta pandemia? Porque fíjense, como le decía ahorita, yo decía, es que me costaba creer que los creyentes cayeran en cierta condición, quizás falta de madurez, quizás, ¿verdad? Porque a todos nos sorprendió obviamente la pandemia, pero decía, pero ¿cuál debía haber sido en la conducta de nosotros ante esto? Porque conocemos la palabra, ¿verdad? Conocemos lo que enseña la Biblia acerca de las señales y cosas que han de acontecer antes de la venida del Señor. Entonces yo diría, ¿cuál debió haber sido esa conducta que nosotros como creyentes deberíamos haber tomado? Sí, mira, wow, de verdad que esto nos habla mucho y nos deja muy en claro, nos evidencia muy en claro nuestro nivel de dependencia en Dios. Sí, exacto. Nuestro nivel de dependencia en Dios. ¿Y qué tanto nosotros creemos a la palabra? Porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, sí, pero confiad. Oye, pero dice, pero confiad. Sí, yo he vencido al mundo. Y si yo vencí, ustedes también van a vencer en mi nombre. Ahora, vencer no necesariamente significa que no vamos a padecer el proceso. Exacto. Por eso él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Exactamente. Vencer de alguna manera u otra también es obtener la vida eterna. Que si te dio y moriste en el proceso, bueno, te queda la vida eterna garantizada. Amén. Que de hecho es el objetivo de Dios para nosotros, los creyentes. Amén. Lo que Dios nos ha prometido es salvación y vida eterna. Todo lo demás es añadidura. Mira, eso es un punto muy importante, muy importante a mí, porque nosotros los creyentes a veces pensamos como que tenemos una barrera, que todas las demás cosas no nos pueden alcanzar o no nos pueden tocar. No, bíblicamente yo creo que el creyente que lee la Biblia, la palabra, debe de saber que lo mismo que le puede pasar al injusto nos puede pasar a nosotros también. Ahora, como usted bien acaba de señalar, lo que sí Él nos ha prometido es salvarnos, ¿verdad? La salvación, la garantía de esa sí la tenemos. Exactamente. Esa es nuestra garantía, la salvación para nosotros los creyentes. Ahora, ¿cómo podemos, ya que estamos aquí, verdad? ¿Cómo podemos? Porque la palabra de Dios nos ha llamado a ser ejemplo. Amén. En toda nuestra manera de vivir. Entonces, mira, yo diría que tenemos dos responsabilidades acá. La primera es la responsabilidad del líder y la segunda es la responsabilidad del creyente. Amén. Porque en el caso del líder, el líder debe ser el primero que tiene que mostrar quietud. Es el primero que tiene que evidenciar, hablar con el ejemplo. No le luce a un pastor, a un líder, sea de damas, caballeros, jóvenes, estar ansioso. No les luce. Sí. El líder tiene que ser el primero que evidencie quietud, confianza en Dios plena, serenidad. Imagínate que yo vaya a visitarte como pastora y que tú me aborde a mí y que lo primero que yo te diga, ay, varón, esto creo que no va a matar a todos. Esto va a terminar con todos nosotros. Que Dios nos ayude. Mire, ay, inmediatamente yo lo que estoy haciendo es infundiéndote temor, más miedo, más ansiedad. Cuando tú vienes a mí, lo primero que yo te
tengo que decirte es, mire varón, tranquilo, vamos, que si de esta Dios no la libra, como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, Amén. como quiera, seguiremos confiando en Santo. las promesas de Dios. Entonces el líder es el primero, Sí. claro, como quiera. Un maravilloso ejemplo que en medio de la adversidad y de la prueba nos toca, aunque nos toque a nosotros la enfermedad, la adversidad, Amén. seguir creyendo en las promesas Amén. del Y Señor. glorificar a Entonces, Dios eso es en lo todo. primero, estar en quietud. Así es, estar en quietud y en calma. Lo segundo es adquirir conocimiento. El conocimiento es la base de todas las cosas. Para tú poder hablar sobre una enfermedad, para tú poder hablar sobre lo que está pasando, lo primero es que tú tienes que conocer. Debes de tener, adquirir conocimiento del tema y de la problemática. Exacto, exacto. ¿Entiendes? Porque había mucha gente por ahí llenando de informaciones incorrectas. No, inventándose remedios, inventándose cosas. ¿Cuántas falsedades salieron? No, varón, hasta el pelo en la Biblia, que ahí estaba el remedio de la enfermedad. Dios mío. Mire, eso fue lo último. Mire, eso del pelo, Dios mío, cuántas cosas. De verdad que, mira, yo le decía a alguien, a mí, que el COVID nos ha hecho abrir los ojos para ver cosas que nosotros desconocíamos de nosotros mismos. Cosas que nos ayudaron, ¿verdad?, a ver con claridad, especialmente a nosotros los líderes. Porque el hecho de nosotros ver a muchos creyentes salir huyendo a buscar ese pelo en la Biblia, nos hizo entender claramente que, wow, creo que el conocimiento se nos quedó bien atrás. Se nos quedó lo que es el conocimiento bíblico, se nos quedó, no sé si en Egipto, en algún lado se nos quedó, pero no tuvo efecto en ese momento. Claro. Y de verdad que, porque no solamente fue el pelo. Sí, decía que no solamente fue el pelo, sino que hubieron otras cosas que salieron, porque cuántas cosas salieron a la luz en medio de esta pandemia, en la que puso en evidencia el conocimiento y la capacidad de muchos creyentes. O sea, dándonos a entender, wow, cuánto nos falta por aprender, cuánto nos falta por escudriñar las escrituras y ponerla en obra y práctica para que cuando se presenten actos y cosas como esta, nosotros poder, ¿verdad?, salir de frente como creyentes. Se supone que nosotros debemos de animar, motivar a otros que se encuentren oprimidos, afligidos por la pandemia, no que yo vaya como el afligido en sí, porque hay un conocimiento de la palabra en mí que me permite entender, wow, esto va a acontecer, esto es parte, pero lo que hemos creído en Dios, vamos a vencer y vamos a permanecer hasta el final. O sea, tener una postura diferente a la que tienen muchos, ¿verdad?, que no conocen a Dios. Así es. Entonces, por eso es responsabilidad del líder mantener quietud y adquirir conocimiento, investigar, profundizar para saber cómo voy a orientar a la congregación, cómo voy a orientar a los feligreses, cuáles son las cosas que le voy a decir, cuáles son los conocimientos que yo tengo del tema, cuáles son los aportes científicos o médicos que se están dando al respecto, y así sucesivamente. Entonces, de parte de nosotros los creyentes es primero entender que hay cosas que no podemos controlar. No podemos evitar que el COVID venga y haga lo que hizo. No podemos detenerlo. Ni siquiera los médicos y los expertos han podido controlar y regular. Han regulado, pero no han podido controlar la enfermedad. Así es. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que entender que hay cosas que no podemos controlar, que se salen de nuestras manos. Ahora, la que sí tenemos que controlar es en la que nos tenemos que enfocar, que son en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, verso 8, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pienso. Oye bien, ¿qué me está diciendo? Que si mis pensamientos son buenos, mis emociones van a ser sanas y por ende mi actitud va a ser sana también. Entonces, yo no puedo controlar lo que está pasando en el mundo, yo no puedo controlar que un familiar se contagie. Ahora, mis emociones, eliminar el miedo, la ansiedad, la angustia, la depresión, la frustración, eso sí yo lo puedo controlar, aprendiendo a tener un pensamiento positivo, a depositar todas mis ansiedades en el Señor,
dice la palabra, por nada estéis en angustia, por nada estéis ansiosos, más bien sean depositadas todas tus ansiedades en las manos de Dios. Entonces, cuando viene la angustia, cuando viene la ansiedad, cuando viene la depresión, lo pongo en las manos de Dios y veo eso, que Él sí puede controlarlo, yo no. Amén, amén. Yo no puedo. Wow. Entonces hay que aprender. Y otra cosa importante, que es un mal que tenemos nosotros los creyentes, que es propagar información, rumores a través de las redes, del internet y todo lo demás. Hay que eliminar eso. Usted dio en el clavo, como se dice popularmente. Mire, si hubo algo que incidió mucho en lo que es el pensamiento crítico, emocional de muchos creyentes y por qué no de todos, fueron esos bombardeos, diría yo, de las redes sociales. Cuántas cosas, Dios, y todo lo que alguien compartía, de una vez lo remetían a otro y en fin, y lo daban como válido y positivo, y esto lo que iba era alimentando más a esa condición de ansiedad y de desesperación que se iba formando ya en el interior de muchas personas. Wow. Las redes realmente jugaron un papel muy dominante en esa condición especial en la persona, especialmente en los creyentes. Entonces hay que eliminar todo eso. No sea un portavoz de malas noticias. La palabra de Dios nos manda a ser nosotros portavoces de buenas noticias, a proclamar, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que anunciar, proclamar las buenas nuevas de salvación, decirle a la gente que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay solución, que en Cristo hay respuesta. No estar por ahí, que allí se murieron tanto, que allí que cerraron, que allí mataron, se dejaron morir en aquel hospital, que no hay y cuántas cosas más. Entonces no sea un propagador de malas noticias, y cuando viene a ver esas noticias no vienen de fuentes seguras. Exacto, en la mayoría de los casos. De estigma. Eso es así. Wow, pero muy interesante, muy bueno esto. Yo creo que la gente lo va a disfrutar muy bien. Bueno, seguimos ya con la próxima. En cuanto a la integración familiar, la relación ya familiar, ¿qué se perdió? O sea, ¿qué se perdió en cuanto a la integración familiar? ¿Qué se perdió por causa de esta pandemia? ¿Qué podríamos decir? Yo pudiera decirte que se perdió y se ganó. Bueno, sí. ¿Válido? Sí. Para mí se perdió y se ganó. Algunos perdieron, otros ganaron. Y va a depender de si supiste o no supiste aprovechar la oportunidad. Hay una frase de un gran escritor que él dice, lo que vuelve loco a las personas no es el presente, es la culpa para el pasado y el miedo por el futuro. El que se llenó de miedo por el pasado y el que se estaba culpando por lo que no hizo, no aprovechó el presente. No aprovechó el presente. No lo aprovechó. Entonces esto generó dentro del hogar discordia, conflicto, separación, aumentó la tasa de divorcio. Wow. Hubo un aumento de la tasa de divorcio. Hubo un aumento de los conflictos, hubo un aumento en la separación, aunque no nos divorciamos, pero la pandemia nos separó. Sí. Entonces, dentro del sistema familiar, el que no supo aprovechar la oportunidad, la perdió. Sí. Perdió mucho. Ahora, el que la supo aprovechar, ganó. Sí, yo creo. Muchos testimonios he escuchado de personas que, mire, tenía tiempo que no me sentaba a hablar de mi relación sexual con mi esposa y el COVID me acercó. Tenía tiempo que no compartía con mis hijos y el COVID me acercó. Tenía tiempo que no hacía actividades en familia, que no comíamos a las 12 juntos todos. El COVID nos permitió comer en la mesa. ¿Entiendes? Entonces, va a depender de cómo tú ves la situación. Siempre va a ser así, no solamente en una crisis, en cualquier situación que te ocurra va a depender de cómo tú veas esa situación. Si tú lo ves como una oportunidad para mejorar tu sistema, para crecer como persona, entonces la oportunidad está ahí, la vas a tomar y la vas a aprovechar. Si lo ves como una crisis, entonces te va a destruir, te va a acabar y va a terminar destruyendo tu familia. ¿Entiendes? Entonces creo que
El que supo aprovecharla, la pandemia fue fructífera, les ayudó a conectarse, les ayudó a desarrollar intimidad, creó y desarrolló nuevos vínculos afectivos. En lo espiritual de igual manera, el creyente que se llenó de ansiedad, miedo, pánico y preocupaciones, probablemente se descuidó en la oración, Así algunos dejaron de congregarse, otros se descarriaron. Pero aquel que dio la oportunidad para acercarse a Dios, para buscar creció de su vida Dios. espiritual, comenzó a buscar más de Dios, desarrolló la oración, el ayuno que tenía tiempo que no lo hacía. ¡Wow! Excelente. Mira, Entonces, especialmente esa última, claro, me identifico con ella porque yo dije, wow, pero yo antes no tenía el espacio para ayunar o para las convocaciones que se hacían no tenía. Por ahora estoy en mi casa y con todo el tiempo disponible. Realmente pude aprovechar mucho esto. Entonces, hay creyentes que todavía no han comenzado a congregarse. Wow, Hay sí, otros lamentablemente. que entraron se llenaron, estaban ansiosos por llegar a la casa de Dios porque su fe aumentó, porque Sí, su fe creció en el proceso de la pandemia. Para algunos no permitieron que Dios obrara. Otros dejaron a Dios moverse y vieron a Dios obrar de una manera impresionante. No hemos salido todavía de la pandemia, seguimos en el COVID-19. Estamos todavía viviendo los efectos y no sé por cuánto tiempo más. así es. Pero dependiendo cómo veamos la situación, vamos a determinar si lo que estamos pasando en el presente nos fortalece o nos debilita. Wow, 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 excelente, Ami. ¿Sabes, Ami? Me identifico con algo que me marcó con esta pregunta, porque en lo personal me marcó a mí. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos y cuando llego del trabajo, la costumbre es que esa pequeña siempre me recibe con ese abrazo y ese beso y esa cosa. Y la pandemia, como tú sabes, usted sabe lo que hizo la pandemia, ¿verdad? Que al salir, ya cuando pude salir, que venía del trabajo, no podía recibir a mi hija en la condición en la que normalmente. Y yo quise poner realmente esa pregunta por eso, porque en lo personal a mí me afectó. O sea, yo llegué del trabajo y no pude recibir ese abrazo, ese cariñito especial. Y yo sé que muchos padres, porque pude ver en las redes, muchos padres sufrir las consecuencias de eso. Pero te diría que vas a valorarlo más. Sí. Que a mucha gente aprendió a valorar la calidad de un abrazo, un beso. Sí, sí, sí. Un buenos días, un eres importante para mí. Que cada vez que veía a uno irse, comenzaste a entender, muchos comenzaron a entender lo valioso que era la compañía de ese ser amado. Excelente. Entonces pienso que esto nos enseñó la importancia de un abrazo. Sí, no por mucho, pero por mucho, la importancia de ese ser querido. La armonía congregacional, wow. Sí, sí. Cuando tú ves todos esos hermanos y de repente no verlo, volver a verlo, yo no sé si a ustedes les pasó como a mí, pero yo lloré de la emoción cuando yo volví a reencontrarme con esos creyentes. Eso fue un día muy especial para nosotros, pero muy especial. Yo me sentía como un niñito cumpliendo años cuando llegué al templo. O sea, la alegría, el gozo de ver a mis hermanos, aunque no nos pudimos abrazar ni saludar como solíamos hacerlo anteriormente, pero el hecho de podernos reencontrar y en la casa de Dios fue algo muy, pero muy especial. De verdad que ha sido así, ¿verdad? Muy marcado, pero sí nos hizo valorar esos abrazos, ese ser querido, ese familiar. Bueno, por último, ya, Ammi, ¿cuáles recomendaciones les daría a todos aquellos que han sido afectados psicológicamente y espiritual por lo que es el COVID-19? Sabemos, ¿verdad?, que los efectos están ahí, ya lo hemos mencionado de una u otra manera, pero ¿qué recomendaciones les daríamos a aquellos? Fíjate que en especial a aquellos que han perdido un ser querido, que ni siquiera pudieron darle una cristiana sepultura como normalmente se les da. En fin, desde tu percepción, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones? Sí, mira, lo primero es que debemos de trabajar en nuestras emociones y para eso te diría que enumere las preocupaciones y que le des respuesta.
¿Qué te preocupa en este momento? ¿Cuáles son las inquietudes que tú tienes? Escríbela, enuméralas y procura darle una respuesta a eso. Por ejemplo, ¿se va a morir todo el que le dé el COVID-19? Vas a encontrar respuesta de que no. Si te da el COVID-19, vas a sobrevivir, probablemente tengas un 95% de probabilidad de que sobrevivas. Entonces, es importante enumerar todas las preocupaciones que tú estés teniendo y darle una respuesta a esas preocupaciones. Segundo, identifica cuál es tu fuente de estrés. Si es que perdiste tu empleo por el COVID, anímate, comienza a elaborar tu currículum, ya están solicitando otra vez en las empresas, cree que Dios te va a proveer, lánzate, atrévete, no te quedes estático, sentado, paralizado, pensando que ya el COVID acabó contigo. No es así. Tercero, elabora un programa sobre lo que sí puedes controlar y lo que no puedes controlar. Si lo que te está preocupando te sale de tu mano, suelta eso y déjalo en las manos de Dios. Otra cosa importante es no te juzgues a ti mismo ni a otro. Eso causa fricción y limita tu capacidad de apoyarte y de apoyar a los demás mutuamente. No te juzgues. Si pasó y se enfermó alguien en tu casa y se enfermó otro, no comience a juzgarte que fue por ti, que pasó por mi culpa. Eso no va a solucionar el problema. Todo lo contrario, lo que va a generar es fricción y puedes caer en una depresión. En un proceso de crisis lo que se busca es el apoyo mutuo, que podamos apoyarnos, que podamos estar unidos, que podamos estar conectados, no en fricción ni en discusión. La tercera cosa importante es mantente conectado. Mantente conectado, pero ponte siempre en contacto con las personas correctas y con la información correcta. Excelente, excelente. Y mantente conectado de esas personas que son importantes para ti, que eso te va a ayudar también a eliminar la ansiedad y a estar menos ansioso y menos estresado. Y te diría que quizás es la más importante de todo. No te olvides de las promesas de Dios en tu vida. Santo, wow, qué Recuerda importante. que Dios te ha prometido muchas cosas, aférrate a la promesa. En las historias bíblicas, cada vez que el pueblo de Israel se veía en una gran adversidad, Dios les recordaba la promesa, el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Recuerda el pacto que Dios hizo contigo y aférrate a las promesas de Dios. Y agárrate de ahí y edifica tus emociones, tu vida, tu familia, tu matrimonio sobre la roca inconmovible que es Cristo. Recuerda que aquel que está edificado sobre la roca podrán venir vientos, adversidades, tribulaciones, tormenta, pero no se cae, porque está sobre la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Wow, santo, Dios mío, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más? De verdad que nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Por este espacio, por este momento que hemos podido compartir con Ammi Reynoso, psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja. Wow, de verdad que es importante estas recomendaciones y yo sé que les va a servir a mí, a muchas personas que necesitan este buen consejo, necesitan esta buena recomendación, reconocer que el COVID no significa que ya todo se ha terminado, sino que podemos sacar las cosas buenas, las cosas positivas. Mencionabas ahí juntarnos con aquellas personas que son importantes, que no nos restan, o sea, que están cargados de positivismo, no de cosas negativas. De verdad que todo de verdad sin desperdicio, algo muy importante que sé que nuestros oyentes, las personas que siguen este espacio, van a valorar y poner en obra y práctica porque esto le va a hacer bien. Así que nos sentimos agradecidos, Ammi, de verdad no tengo palabras. No sé si hay algún contacto, algunas redes sociales que quiera que te sigan, ¿verdad? Los que siguen este espacio, lo puedes decir y ya nosotros, ¿verdad? Nuestros seguidores poder seguirte a través de estas redes. Bueno, nuestro programa es exclusivo para parejas o para personas que quieran formar relaciones sanas matrimoniales, de noviazgo.
Entonces nos pueden encontrar todos los viernes en Cielo de 6 a 7, el programa Latidos. Ahí usted nos puede encontrar y también lo puede buscar en Facebook. Lo transmitimos en vivo por Facebook, Latidos. Asimismo, usted lo busca, Latidos, y ahí va a encontrar pues todas nuestras transmisiones de cada viernes donde tratamos temas diferentes concerniente a la vida matrimonial. Y hay un tema, me parece también, que tenemos ahí que lo grabamos recién salido el COVID y que trata sobre cosas que puedo hacer en mi casa en confinamiento, con mi pareja, sin tener que salir de mi casa. Y creo que hablamos como de 40 actividades que se pueden hacer, que pueden hacer nuestro día más divertido y entretenido. Así que en Latidos, ahí usted nos puede encontrar en Facebook o en Radio Cielo de 6 a 7. Bueno, ya lo saben, todos aquellos, ¿verdad?, que siguen este espacio de Ministry Gente con Propósito, Ami Reynoso, Latidos, en Cielo, pueden, ¿verdad?, localizar y buscar este importantísimo programa. De verdad que me gustó mucho eso, la terapeuta sexual, porque se requiere mucho de por ahí. Así que muchas gracias, Ami, de verdad, gracias a todos. No olviden suscribirse a nuestro canal. Gracias, de verdad. Bendiciones. Bye. Igual.